Antes de comenzar esta narración, te invito a suscribirte, dejar tu comentario, dar me gusta, compartir este video y activar la campanita, porque historias como esta fortalecen el alma y recuerdan que aún en medio del dolor más profundo, Dios siempre tiene un propósito. Ahora respira profundo, abre tu corazón y prepárate para escuchar una de las historias más poderosas de fe y resistencia en toda la Biblia, la historia de Job. La historia de Job inicia en la antigua tierra de Uz, un lugar remoto donde los desiertos se extendían hasta perderse en el horizonte. Las montañas se levantaban como gigantes inmóviles y en sus valles se formaban aldeas silenciosas protegidas por rebaños grandes y prósperos. Entre todas esas aldeas había un hombre que sobresalía no por su riqueza, sino por su carácter. Job era conocido como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su nombre traía paz, su palabra era considerada justa, su hogar era un refugio. Job tenía una vida plena, 10 hijos que se reunían con frecuencia para festejar, miles de ovejas, bueyes, camellos y asnos, trabajadores fieles que lo respetaban y una esposa que lo acompañaba en la prosperidad. Pero más grande que su fortuna era su fe, una fe tan firme que aún en tiempos de bonanza lo llevaba a ofrecer sacrificios diarios por si alguno de sus hijos había pecado en su corazón. Pero mientras en la tierra Job vivía en paz, en el cielo se preparaba una conversación que cambiaría todo. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y entre ellos apareció Satanás. Dios le preguntó de dónde venía y Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces Dios mencionó a Job con orgullo. Dijo que no había otro como él, un hombre íntegro. Satanás, con su astucia habitual, insinuó que Job solo era fiel porque estaba rodeado de bendiciones. Se atrevió a desafiar la sinceridad del corazón de Job. Insinuó que si Dios le quitaba todo, entonces Job lo maldeciría. Dios sabía que el corazón de Job era verdadero. Por eso permitió la prueba. Satanás podía tocar todo lo que Job tenía, pero no podía tocar su vida, y así comenzó la tormenta más oscura que un ser humano podría soportar. Un amanecer como cualquier otro, mientras Job se ocupaba de sus asuntos, un siervo llegó corriendo, exhausto, con el rostro pálido. Le informó que una banda de sabeos había atacado los bueyes y asnos, matando a los criados. Antes de que Job pudiera reaccionar, llegó otro mensajero asegurando que fuego de Dios había caído y consumido las ovejas. Un tercero proclamó que los caldeos habían robado los camellos. Pero el cuarto mensajero trajo la noticia que quebrantó el alma de Job. Un viento fuerte derribó la casa donde estaban todos sus hijos celebrando y ninguno sobrevivió. En un solo día, Job quedó sin riquezas, sin trabajadores, sin estabilidad y sin sus hijos. Las risas que llenaban su casa se apagaron de golpe. La mesa familiar se quedó vacía. El aire se volvió pesado y frío. Job cayó al suelo, rasgó su manto y rapó su cabeza como señal de luto. Pero en lugar de maldecir a Dios, se postró y adoró. Su voz temblaba, pero dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó. Pero la tormenta no había terminado. Satanás, desde la sombra, pidió ir más lejos. Dijo que si tocaba su salud, entonces sí maldeciría a Dios. Dios permitió la segunda prueba, con un límite. No podía quitarle la vida. Entonces Job fue herido con llagas desde la coronilla hasta la planta de los pies. Su piel ardía, supuraba, sangraba. El dolor físico era insoportable. Job se sentó entre cenizas usando un pedazo de barro para rascarse. Su cuerpo era una herida viviente.
Su esposa, quebrada por la tragedia, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Su integridad permaneció. Los días se volvieron largos, las noches interminables. El dolor lo acompañaba como sombra. La voz de la desesperación golpeaba su mente. Sentía que Dios estaba lejos. Sentía que su vida se desmoronaba. Su espíritu comenzaba a flaquear. Sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse viajaron para consolarlo. Cuando lo vieron, quedaron paralizados. No lo reconocían. Su rostro estaba hundido, su piel destruida, su mirada apagada. Se sentaron con él 7 días en silencio. No había palabras suficientes para expresar su dolor. Cuando Job finalmente habló, su voz era un susurro desgarrado. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día de su nacimiento. Su angustia era tan grande que deseó no haber existido. El dolor emocional y físico se mezclaba en un lamento profundo, un grito silencioso hacia el cielo. Sus amigos intentaron aconsejarlo, pero sus palabras no trajeron consuelo. En lugar de eso, lo acusaron. Elifaz insinuó que ningún justo sufre así sin razón. Bildad afirmó que algo había hecho mal. Zofar sugirió que Job merecía más castigo de lo que Dios le había dado. La incomprensión de sus amigos se volvió otra herida más. Job se defendió una y otra vez. Declaró su inocencia. Aseguró que no había pecado. Expresó su confusión, su sufrimiento, su impotencia. Job no entendía por qué Dios permitía todo aquello, pero aún así decía: yo sé que mi Redentor vive. La discusión se hizo larga. Job lloraba, gritaba, imploraba una respuesta. Quería que Dios lo escuchara. Quería entender por qué un hombre justo debía vivir un dolor tan profundo. Entonces habló Elihu, un joven que había escuchado pacientemente. Él dijo algo que Job y sus amigos necesitaban escuchar: que Dios es más grande que nuestra capacidad de comprenderlo, que a veces Él usa el dolor para enseñarnos, para detenernos, para fortalecernos. Sus palabras prepararon el corazón de Job para lo que vendría después. Y entonces Dios habló, no desde la calma, sino desde un torbellino. Su voz era tan poderosa que atravesaba la piel y el espíritu. Dios no le dio explicaciones, sino preguntas que revelaban su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Puedes atar las Pléyades? Cada pregunta era un recordatorio. Dios gobierna el universo con sabiduría perfecta. Hay misterios que los humanos no pueden comprender. Job, al escuchar la voz de Dios, cayó postrado. Dijo: reconozco que nada te es imposible. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su alma entendió lo que su mente no podía explicar. Dios es justo, incluso cuando no entendemos sus caminos. Y después de la prueba, vino la restauración. Dios reprendió a los amigos de Job por hablar sin conocimiento. Job oró por ellos, y Dios restauró su vida al doble de lo que tenía antes. Le dio más ganado, más riqueza, más paz. Le dio 7 hijos y 3 hijas más, las más hermosas de la tierra. Job vivió 140 años y vio a sus nietos y bisnietos. Vivió en paz, murió lleno de días. La historia de Job no es una historia de sufrimiento, es una historia de fe profunda, de resistencia, de confianza ciega, de un Dios que nunca abandona, incluso cuando guarda silencio. Job nos enseña que la fe verdadera no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios. Si hoy estás pasando por pruebas, si tu vida se siente como cenizas, si todo parece perdido, recuerda esto: Dios sigue siendo Dios en medio de tu dolor. Él ve tu lágrima, escucha tu clamor, conoce tu corazón.
La prueba no durará para siempre. Después de la tormenta viene la restauración. Por eso te invito a suscribirte, comentar "Mi Redentor vive", compartir este video y mantener tu fe. Así como Dios levantó a Job, también puede levantarte a ti.